Ayer decíamos que estoy seguro, o estamos seguros, que Dios, a través de su persona, la persona del Señor Jesús, no podría amarme nadie como Él, ¿se acuerdan? Nadie pudo amarnos como Cristo. Y nos ha amado. Vamos a nuestro texto, por favor, lo tenemos ahí en Miqueas, ¿sí? Y decíamos, o dice más bien nuestro texto en Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. ¿Desde cuándo nos ha amado Dios, hermanos? La conclusión que llegábamos es que desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha amado durante mucho tiempo. Y si nos ha amado durante tanto tiempo, es ilógico que Él nos vaya a, ¿qué, hermanos? A perder, a dejar, a abandonar. No. Él nos predestinó, nos escogió desde antes. Y Él no va a perdernos. Nos ha amado, nos ama, y nos ha amado durante tanto tiempo. Si Él tuviera la intención, hermanos, de esto, de haberse cansado, porque usted ha escuchado que otra gente, usted quizá nunca ha dicho esto, ¿verdad? Ya estoy cansado de ti. Yo sé que usted jamás ha escuchado eso en su casa, pero en otros lugares, ¿verdad? De otros planetas, hay personas que se dicen eso: ya estoy harto, ya me cansé de ti. Mamá, papá, esposa, esposo, o del jefe, o no sé, ya no te aguanto. Si fuera así, hermanos, con nuestro Dios hacia nosotros, yo estoy seguro que Él se hubiera cansado de nosotros desde hace mucho tiempo, y nos hubiera dejado. Si Él no me hubiera amado con ese amor tan profundo, más grande que el profundo infierno, más alto que el cielo mismo, un amor tan profundo, un amor que le llevó a morir. ¿Por quién, hermanos? Por mí. Es un amor verdadero, hermanos. No es un amor así romántico de yo te quiero mucho. No, es un amor que se demostró en una cruz, amándome de esa manera. Si no hubiera Él entregado todo su corazón por nosotros, estoy seguro que nos hubiera abandonado hace mucho tiempo, si no nos amara como nos ama. Él sabía, y fíjese, esto es algo interesante, Él sabía lo que usted y yo íbamos a, ¿qué, hermanos? A hacer. Y Él tuvo tiempo para pensarlo, ¿no? Porque cuando uno decide amar a alguien y hacer un compromiso con alguien, pues debería de pensarlo, ¿no? Y Él tuvo tiempo para pensar: bueno, sí valdrá la pena tomar a estos hijos y poner sus nombres y amarlos y morir por ellos. Él tuvo tiempo para pensarlo. ¿Y sabe qué decidió, hermanos? Elegirnos. Él nos eligió. No nosotros lo elegimos a Él. Oseas dice: y te desposaré ¿con quién? Te desposaré conmigo. Oseas es un libro de la Biblia, perdón, porque a lo mejor se queda usted: ¿y eso qué será? Y te desposaré conmigo, ¿para cuándo, hermanos? Para siempre. Te tomaré. Está hablando de su amada iglesia, ¿sí me explico? Y entonces somos sus elegidos. Y esa decisión, hermanos, es definitiva. Dios no dice: bueno, ya vivimos mucho tiempo, lo intentamos mucho tiempo, y ¿sabes qué? Pues mejor le dejamos.
tú te vas por tu lado. Dios no se divorcia de nosotros. Su decisión fue elegirnos, amarnos, y es definitiva su decisión, única y definitiva. Y a pesar, escuche bien, de lo miserables, de lo indignos que somos, nos amó y nos eligió. Porque Él nos conoce lo suficiente. Él me amó a mí y Él sabe, hermano, sabe lo que soy. Pero sabe que no solamente eso, hermano, voy a sumarle otra cosa. Él está contento conmigo, con sus hijos. Y se deleita en quién, hermanos, en nosotros. Y digo que debe estar contento, hermanos, con nosotros, conmigo, porque nos conoce lo suficiente. Y sabe todas las cositas hermosas que somos. Y estoy incluyendo las buenas como las malas, ¿no? Porque cuando uno se casa con una persona, hermanos, se casa con sus cosas buenas y también se casa con ¿qué? Pues con todas sus cositas esas. Y así Dios lo hizo con nosotros. Entonces Él me conoció y me conoció antes de que yo mismo me conociera. Sí, y yo puedo afirmar, Él me conoció antes de que yo mismo existiera. Antes que mis miembros fueran formados. El Salmo 139, usted lo recuerda que dice, el verso 16, mi embrión vieron tus ¿qué? Tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar alguna de ¿qué? De ellas. O sea, los ojos de Dios vieron nuestro embrión y todas las cosas de nuestra formación y de nuestro cuerpo estaban escritas. Dios sabía el color de sus ojos y el color, es una canción de banda, pero bueno, sabía el color de nuestra piel y sabía nuestros rasgos. Él conocía eso. Y sin embargo, hermanos, a pesar de todo eso, conocían sus ojos nuestras células, pero también Él sabía cuán malo, cuántos pecados, cuántas cosas iban a ofenderle, a cuántas personas íbamos a lastimar y herir. Sabía todo lo malo de nosotros. Y a pesar de eso, ¿qué hizo, hermanos? Nos amó. Y nos sigue amando. Su amor desde tiempos pasados, ese amor de Dios que tuvo en amarnos desde los tiempos, me impide a mí, hermanos, pensar que ese Dios que me amó desde antes, hoy Él pueda dejarme abandonado, hundido en la miserable vida en la que yo mismo me he metido. En las circunstancias, en los problemas, en las situaciones en las que enfrento, en mi soledad, en mi angustia. Ese Dios que me amó desde antes, ese amor que Él ha demostrado y que Él tiene por mí, me impide pensar que Él pueda hoy abandonarme. No me dejará. ¿Por qué, hermanos? El texto que dice, porque sus salidas, ¿qué dice Miqueas? Sus salidas son ¿desde cuándo, hermanos? Desde el principio, desde los días de la eternidad. Y yo voy a sumar hasta la eternidad. Ahora, hermano, voy a hacer rápido un análisis breve. Ha salido desde los tiempos remotos, tiempos antiguos.
de tal forma que los hombres lo han visto. Y no me detendré para comentarles o platicarles que Jesús mismo fue el que paseaba en aquel huerto, llamado el huerto de ¿qué, hermanos? Edén. No, de Edén. Estoy hablando de los tiempos antiguos. ¿Sí? Él es el que paseaba en el huerto, en ese huerto tan hermoso, porque yo le repito, hermanos, sus deleites han sido estar con quienes, hermanos, con sus hijos. Y sus primeros hijos, ¿quiénes fueron? Pues Adán y Eva. Y no voy a hoy invertir tiempo, porque no tengo tiempo, y muchos andan un poco cansados, ¿no? Pero hubo tantas veces en toda la Biblia donde Cristo salió al encuentro de su pueblo, de sus hijos. En el Éxodo, aquel día que se oscureció, ¿se acuerda usted? Tinieblas. Y salió el ángel del ¿qué, hermanos? Del pacto. Y acabó con todos los ¿qué, hermanos? Primogénitos. ¿Sí sabe de lo que estoy hablando, verdad? En el tiempo de Moisés. Ese ángel no era un ángel, ¿era quién, hermanos? Era Cristo. Ni tampoco voy a hablar que Él era el Cordero Pascual, que se hacía presente año con año. Simbolizaba ese Cordero la figura de quién, hermanos? De Cristo. O también se hizo presente, hermanos, en la figura de una serpiente de bronce que tomó Moisés, ¿lo recuerda? Él era, y tenían que mirar ahí para ser, ¿qué, hermanos? Sanados. Como hoy tenemos que mirar a Él para ser salvos. Y tampoco voy a decir, o voy a invertir toda la historia, aquella donde Moisés, cuando pastoreaba, se encontró con aquella zarza que, ¿qué, hermanos? Que ardía. Esa zarza era, ¿saben quién, hermanos? Era Cristo. Cristo. Y hay tantas y tantas veces en la historia sagrada del Antiguo Testamento. Pero solamente voy a hacer 4 referencias bíblicas donde nuestro Señor Jesús aparece a un hombre antes de la encarnación que conocemos allí en Belén, Efrata. La primera, hermanos, Génesis 18, rápido, por favor, acompáñenme. El nombre de la persona que se le apareció fue, ¿quién, hermanos? Abraham. Abraham, Génesis 18, versículo 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Abraham? Se postró en tierra. Pero a ver, hermano, ¿ante quién se postró Abraham? ¿Ante los 3 hombres? No. Él se postró ante uno solo. Y le dijo el versículo 3, Señor. Esa es la palabra, Señor, está hablando de la deidad misma. Aquí me detengo un poquito. Solamente se postran los hombres, o deben postrarse los hombres ante quién, hermanos, ante Dios. Había 3 hombres, 2 a los lados y 1 en medio. Y él debió haber sido el más notable por su gloria. Era Dios hombre, Cristo. Los otros 2 eran ángeles creados, porque los ángeles no son eternos. Los ángeles fueron, ¿qué, hermanos? Creados. Ángeles que habían asumido la apariencia de hombres temporalmente. Pero el tercer hombre en medio de ellos era, ¿quién, hermanos? Jesucristo. Y dice el texto, dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Verso 4. Que se traiga ahora un poco de ¿qué? De agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol.
Vea, hermano, y yo quiero que tenga aquí, que este hombre que está viendo a Abraham era un hombre majestuoso y glorioso, y se quedó con Abraham. Si va al versículo 22, vaya al versículo 22, dice, y se apartaron de allí, ¿quiénes, hermanos? Dos varones, ¿verdad? Los varones, y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de, ¿qué dice ahí? Ya no es varón. ¿Quién es, hermanos? Es Jehová mismo. Primero eran tres hombres, ¿sí o no? Ahora dos varones se fueron y él se había quedado ¿con quién? Con Jehová. Note, hermanos, que el Señor tuvo una dulce comunión ¿con quién, hermanos? Con Abraham. Y le permitió a Abraham que le platicara. ¿Y qué hizo Abraham, hermanos? Intercedió ¿por quién? Por la ciudad. Porque Dios había venido con los varones ¿a qué, hermanos? A destruirla. Estaba Dios a punto de destruir y le dio la oportunidad a Abraham para interceder por ella. Entonces, hermanos, estaba como un hombre de tal forma que cuando caminó Jesús, el que nació en Belén, caminó en Judea, no era la primera vez que él pisaba esa tierra, porque lo había hecho ya una vez antes. En el versículo 1 nos dice que había y estaba en el encinar de Mamré, en el calor del ¿qué, hermanos? Del día. Jesús había caminado entonces en esa misma tierra. Ahora, el segundo hombre, capítulo 32, por favor, ¿qué dice? ¿Quién es el segundo hombre? Ya vimos a Abraham y ahora vamos a ver a quién, hermanos. A Jacob, ahora sí. Capítulo 32 del Génesis. Toda su familia de Jacob se había ido. Ve el versículo 24, por favor. Dice el texto: así se quedó Jacob. ¿Cómo se quedó? Solo. ¿Y qué hizo Jacob? ¿Luchó con quién? Con él, con el varón. Luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su ¿qué? De su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Verso 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, sino que si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino que, hermanos, Israel, porque has luchado con Dios. Entonces, este era un hombre, hermanos, también. Era un hombre, un varón, pero sin embargo, ¿era quién? Era Dios. Dios hombre. Y el texto termina diciendo: y con los hombres y has vencido. Has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob sabía que este hombre era ¿quién, hermanos? Era Dios. ¿Por qué, hermano? Versículo 30, por favor. ¿Por qué digo esto? Vi a Dios, ¿qué dice? Cara a cara, y fue librada mi alma. Tercer hombre, hermanos. Vamos, por favor, a Josué, capítulo 5. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Josué. Josué 5. Después de haber atravesado Josué el Jordán, usted sabe que el Jordán fue abierto igual que el mar, ¿qué, hermanos? Que el mar Rojo se abrió, ¿verdad? Y cruzaron el Jordán para entrar ¿a dónde, hermanos? A la tierra prometida. Y estaba a punto, escuche bien, Josué había hecho una estrategia para comenzar una guerra. Estaba a punto de iniciarse la guerra con Canaán. Y aquí entonces se apareció el hombre de Dios a Josué. Capítulo 5 de Josué. Si usted tiene ahí su Biblia, es importante que podamos notar lo que sucede en este pasaje.
del capítulo 5. Y digo porque estaba a punto de iniciar una guerra, porque en el capítulo 6, hermanos, se nos describe lo que sucedió, la toma de qué, hermanos, de Jericó. ¿Sí? Ahora, por favor, me siguen. Verso 13. Estando Josué cerca de Jericó, ¿qué hizo? Alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? ¿O de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Me detengo aquí. Josué vio de inmediato que había divinidad en él, pues se postró a tierra y le adoró. ¿Y qué le dijo, hermanos? Vea aquí lo que dice el texto. ¿Qué dice mi señor a quién? A su siervo. Entonces, hermano, de haber sabido, o más bien de haber sido un ángel, no, el ángel le hubiera dicho: no te puedes postrar ante mí, como lo hicieron otros ángeles, ¿se acuerdan? Un ángel no puede aceptar, ¿qué, hermanos? Adoración. Los ángeles saben que la adoración es exclusiva ¿para quién? Para Dios. Entonces, el verso 15 dice: el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es que es santo. Y Josué, ¿qué hizo? Así lo hizo. Me voy al último, hermanos, el último hombre. Capítulo 3. Este último hombre es Daniel. Daniel 3, verso 24 en adelante. Está la escena. Está Sadrach, está Mesac y está ¿quién? Abed-nego. Estos tres fueron echados ¿a dónde, hermanos? Al foso, no, perdón, al horno de fuego. Un horno que había sido calentado, pero había sido calentado de forma excesiva, a diferencia de otras ocasiones. ¿Sí o no? Tanto fue la forma en que lo calentaron, que los hombres que los aventaron se consumieron, murieron. A ver, hermanos, ¿sí me entiende? Hombres normales que aventaron a estos al horno se consumieron en fuego. La llama de fuego los mató. Y súbitamente el rey preguntó a los del consejo. Daniel 3:24, por favor. ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? ¿Sí me va siguiendo? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de ¿qué, hermanos? Del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto, escuche bien, del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. A ver, hermano, me detengo aquí, por favor. ¿Cómo podía Nabucodonosor saber esto? No habría otra manera, sino que algo había diferente en ese cuarto, ¿qué? En ese cuarto hombre. Algo majestuoso, sorprendente en ese hombre. Algo sucedía que él podía ver, que éste se paseaba, o más bien parecía ahora semejante a aquel, ahí lo dice, a los dioses. Entonces, de tal forma que ni siquiera podía hacerles absolutamente nada a ellos. Nabucodonosor reconoció su humanidad, porque él no dijo: veo a 3 hombres y a un ser celestial. No, él dijo: veo a ¿qué? A 4 hombres. La forma del cuarto es como la dijo de los dioses. ¿Por qué, hermanos? Regresamos a Miqueas. Porque sus salidas son desde el principio. Vamos a terminar, hermanos. Regresamos a Miqueas y terminamos. Cada una de estas 4 apariciones sucedieron, ¿cuándo, hermanos?
en un día cualquiera, en circunstancias normales. ¿Sí así? No. Sucedieron en momentos específicos y yo diría fundamentales en la vida de ellos. En momentos claves, cuando ellos estaban involucrados en tareas y trabajos. ¿Con quién, hermanos? Con Dios. O sea, no cree que iba Sadrach, Mesach, Abednego, iban caminando en la calle, iban con unas chicas, iban vacilando y los agarraron y los metieron al horno. No, a ver, hermano, ¿en qué momento le pasó a Abraham? Cuando él se puso delante de Dios y le dijo, ten misericordia y qué, y no acabes con este pueblo. Eso se llama interceder. Me pongo delante. Hay mucha gente hoy, hermano, que merecería, como usted y yo, la furia de Dios. Gente que ha hecho lo malo y ha hecho cosas terriblemente malas. Y que Dios no quisiera otra cosa sino acabar con sus, ¿qué, hermanos? Con sus vidas. Pero Abraham dijo, ten misericordia. ¿De quién? De ellos. Había momentos claves. Jesucristo se apareció a ellos en esos momentos. Él no fue a Jacob, sino cuando él estaba en profunda aflicción, tanto que él se había quedado como, hermanos, solo. No fue con Josué, sino que hasta el momento que él iba a entrar a dónde, hermanos, a la tierra prometida. Iba a dar ese paso tan importante de conquistar. Y usted y yo tenemos que extender la tierra, ¿qué, hermanos? Prometida. Solamente en condiciones extraordinarias. Quiero que usted lo subraye lo que voy a decir. Solamente en condiciones extraordinarias Cristo se aparece de esta sorprendente forma. Dios está presente con nosotros todos los días, pero de forma sorprendente y poderosa, solamente en momentos claves de aflicción, donde usted haciendo una labor de interceder por alguien, cuando una persona está en una dificultad y usted dice, Señor, por favor, dale una oportunidad más para restaurarlo, para salvarlo. Cuando usted tiene que orar y clamar porque usted quiere que no pase más tiempo sin que Dios lo bendiga como Jacob. Cuando usted va a comenzar algo por el favor de Dios, para el favor de Dios, para el servicio de Dios, y usted emprende y dice, Señor, yo quiero hacer esto por ti y quiero que me ayudes. Y entonces ese varón de espada desenvainada aparece. O cuando usted está en un terrible momento, está pasando pruebas por dar testimonio, porque estos amigos de Daniel, junto con Daniel, fueron echados al fuego porque no quisieron, que, hermanos, adorar a otro. Porque su testimonio y su vida hablaba solamente de adorar a un solo Dios. Hay ciertos lugares especiales en los que debemos entrar. Voy a decirle, hemos entrado hoy en esta nueva etapa que le llamamos 2023. Y en este año, hermanos, usted y yo vamos a entrar en momentos particulares. Y habrá momentos muy específicos, de diferentes circunstancias, donde usted tenga que encontrarse con Dios. Quizás sean grandes problemas, como los que tenía Jacob. Quizá en medio de un servicio, trabajo al Señor, donde usted se sienta solo. O quizá en un momento donde usted necesite bastante fe, como Abraham. Y tenemos que estar firmes, como Daniel mismo y sus amigos. De lo contrario, no vamos a conocer que sus salidas son desde cuándo, hermanos, desde el principio, desde los días de la eternidad. Y si no lo conocemos así, no seremos capaces, como dice Pablo, de conocer o comprender, como todos los santos, de qué tamaño es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, de conocer el amor de quién, hermanos,
de Cristo. Usted y yo tenemos que conocer cuán grande es el amor de Dios. Y solamente conocemos el amor de Dios cuando uno atraviesa diferentes momentos y diferentes pruebas, en momentos difíciles. Vemos la grandeza del amor de Dios. Solamente así. Y yo solamente como oración quiero decirles eso, hermanos. Hoy, en este primer día, yo le digo, Señor Jesús, tú eres ese hermoso Señor Jesús, cuyas salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Tú no nos has dejado. ¿Saben qué, hermanos? Las salidas de Dios no se han agotado. Él sigue saliendo hoy. ¿Por quién, hermanos? Por nosotros. Él sigue saliendo hoy por nosotros. Y lo veo, hermanos, porque cuando hay un hijo que está desmayado, ¿sabe qué hace Dios? Lo toma y lo levanta. Hoy sigue Dios saliendo para ayudar al cansado, para sanar al herido, para ganar el corazón de muchos hombres pecadores, de corazones endurecidos, para romper la fuerza de nuestros pecados, de nuestras bajezas, de nuestras concupiscencias, de nuestros pecados más profundos. Él tiene poder para librar a todos los hombres cuando se encuentran en estas situaciones, por profundas y difíciles que sean, para cortar y para librarnos, para librar a cualquier hombre de cualquier situación y de cualquier pecado. Y lo único que tengo que decirle hoy es, ese es el dulce Jesús, el Jesús que nos ama. Y yo quiero que usted termine este culto, este mensaje, pidiéndole al Señor, sal y ven por quién, ven por mí. Sus salidas han sido desde la eternidad y hoy usted puede orar y puede decirle, Señor, sal una vez más y quiero que salgas conmigo a este año. Quiero que salgas conmigo y que vengas conmigo y que me tomes y que vengas por mí. Porque yo soy un pecador endurecido. Ven a mí porque yo te necesito. Y quiero que tu gracia someta mi orgullo y mi pecado, porque quiero ser llevado contigo a la gloria. Yo quiero estar con Él un día en la gloria triunfante. Y quiero ser esclavo, no más del pecado, pero sí ser un esclavo de ti. Para adorarte, para adorar tu majestad por siempre. Eso es para nosotros, hermanos. Pero si tú vives sin Cristo, yo lo que quiero decirle a los que viven hoy sin Cristo es que Cristo no ha dejado de salir. Pero recuerda que cuando Él sale, ¿a dónde va, hermanos? ¿A dónde va, dice el texto? A Belén. ¿Y a dónde, hermanos? A Efrata. Él va a Belén. Mi pregunta es, ¿tú tienes un Belén? ¿Un Belén en tu corazón? Belén significa pequeña. Casa de pan, ¿se acuerdan? Tú eres pequeño, Él saldrá a ti. Usted vaya, regrese hoy a su casa. Y la manera de buscar a Dios simplemente, hermanos, es con una pequeña oración. Porque aquel hombre, hermanos, que estaba ni siquiera podía hablar y solamente golpeaba aquí, hermanos, su corazón y le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Si Dios simplemente te conduce con toda sinceridad y tú clamas a Dios y tú oras a Dios a causa de tu pecado, con una oración sincera, si eres llevado a orar y a pedirle y a clamar a Él, Él verá y te tomará. No importa cuán pequeño seas, porque Jesús vino a los pequeños, porque sus salidas son desde el principio. Y sabe que, hermanos, hoy mismo Dios está saliendo, hoy. Él irá a tu casa y Él tocará a la puerta. Y no importa que tu casa, porque muchas veces las personas que tienen una condición de pobreza no quieren que nadie que, hermanos, los visite. No importa que tú veas que tu casa es pobre. A Él no le importa tu pobreza.
Él irá a ti sin importar tu condición, no, sin importar la marca de tu ropa, no importa lo que tengas en casa, lo que tú tengas o lo que tú seas. No importa cuán desamparado, cuán atormentado, cuán afligido, cuán solo estés. Él irá a ti. ¿Por qué, hermanos? Porque sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y lo único que Él necesita es que pongas tu fe en Él. Lo que yo te quiero decir para este año es, confía en Él. Y te voy a repetir esto, confía en Él y confía en Él. Y cuando tú confías, Él saldrá a ti y habitará en tu corazón por toda la eternidad. Dios le bendiga.